Si te preguntase por qué tecnología crees que va a redefinir la sanidad y la medicina en los próximos años, seguramente me dirías que la inteligencia artificial. Y probablemente tuvieras razón. Hoy tenemos con nosotros al doctor Fernando Eiras, que empezó en el mundo de la inteligencia artificial antes de que fuera mainstream. Fernando es médico intensivista y además tiene un doctorado en el campo de la inteligencia artificial aplicada tanto a la medicina como a la farmacología. Él, además de su trabajo asistencial en la UCI, también está desarrollando diferentes algoritmos de Machine Learning en su propio hospital de Galicia y además también está ayudando a implementar esta herramienta, la inteligencia artificial, en muchos otros puntos del hospital. Vamos a tratar con él desde los riesgos y las limitaciones de la inteligencia artificial hasta los diferentes usos que puede tener o por dónde debería empezar un hospital que quiera empezar a implementarla. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy el doctor Gonzalo Vaquero y esto es Código Médico, el podcast de Mutual Médica creado por médicos y para médicos. En el capítulo 3 de Código Médico, IA, ¿cómo está transformando la medicina? Con el doctor Fernando Eiras, médico intensivista, experto en inteligencia artificial. Qué ilusión tenerte con nosotros, Fernando. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Gonzalo, y a Mutual Médica por la invitación. Cada vez se conoce más, me da la sensación, los usos de la IA en medicina, pero creo que el área de la UCI es como muy desconocida y me encantaría empezar esta charla preguntándote qué usos así a nivel general puede tener la IA en la UCI. Bueno, la IA en la UCI, probablemente la UCI sea uno de los sitios del hospital en los que más datos estamos generando en tiempo real de nuestros pacientes. Tenemos monitorizados a los pacientes continuamente, incluso los respiradores, los hemofiltros, todas las máquinas que están soportando al paciente nos están generando datos en tiempo real y esos datos son un caldo de cultivo de entrenamiento de cara a la inteligencia artificial. Así que probablemente la UCI sea uno de los puntos críticos del uso de inteligencia artificial dentro de un hospital. Uh-huh. Y así a alto nivel, por ejemplo, ¿para qué se puede utilizar la IA? Pues nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para predecir qué pacientes se van a deteriorar antes. Podríamos utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a la toma de decisiones en los pacientes. Para muchas veces que no somos capaces de identificar qué pacientes hay que hacer determinado tratamiento, también nos permitiría actuar en ese punto. O, por ejemplo, desde el punto de vista de seguridad del paciente, con los Digital Twins, por ejemplo, ver qué fármacos podríamos utilizar en determinados pacientes y no probarlos directamente sobre un paciente real. Y así para aterrizar, cuéntanos qué estáis haciendo en vuestro hospital. O sea, tú como intensivista, ¿qué proyectos de IA estáis implementando ahora en vuestro servicio? Nosotros tenemos dentro del mundo de inteligencia artificial tenemos como 3 grandes bloques. Si hablamos de inteligencia artificial, es importante decir que la inteligencia artificial es un cajón que incluye muchas cosas. Si hablamos de inteligencia artificial, habría que especificar si hablamos de Machine Learning, si hablamos de Deep Learning, si hablamos de redes neuronales, si hablamos de los modelos LLM, y todos y cada una de estas cosas no sería lo mismo, aunque todo se engloba dentro del cajón de la inteligencia artificial. Bueno, pues nosotros estamos trabajando en 3 focos principalmente. Nosotros trabajamos con modelos predictivos, hemos encontrado modelos predictivos en cuanto a hemorragia subaranoidea. Por un lado, también estamos clusterizando pacientes, agrupando pacientes con los resultados de la colorimetría indirecta, y por otro lado, aunque estamos en puntos más iniciales por lo que supone la legislación a nivel europeo de herramientas de apoyo a la toma de decisiones, también con los LLM, los modelos de lenguaje natural, como puede ser, más de manera más básica y hablando entre nosotros, ChatGPT un poquito más avanzada y de apoyo a la toma de decisiones. Cuéntanos un poco mejor esto de clusterización, que lo has dicho muy rápido y a lo mejor alguien se puede perder. ¿Qué es esto de la clusterización y para qué puede servir? Claro, si por ejemplo nosotros tenemos una enfermedad como puede ser la sepsis, una patología muy típica de la UCI, que es una infección grave, pues si nosotros tenemos un paciente con una sepsis, probablemente nosotros muchas veces no somos capaces de identificar qué pacientes tienen una serie de características y qué pacientes tienen un componente más inflamatorio, cuáles tienen un componente menos inflamatorio, qué pacientes se van a beneficiar de un tratamiento con una resolución más agresiva,
cuáles requieren una socialización menos agresiva. Muchas veces no somos capaces de identificar patrones. La inteligencia artificial nos permite identificar esa serie de patrones y, por lo tanto, actuar en consecuencia. Pues ese es un ejemplo de a lo que me refiero clusterización. Sin nosotros ser capaces de identificar como médicos este tipo de pacientes, la inteligencia artificial es capaz de predecir patrones de diferentes tipos de pacientes y que nos pueden ayudar a la toma de decisiones clínicas. Qué bueno. Antes, fuera de cámaras, dijiste una frase que me la he apuntado y la voy a leer textualmente. Dijiste, un médico no formado en IA es un médico en riesgo, y además también nos dijiste esta analogía de antes cómo venían los visitadores médicos, ¿no? Y ahora cada vez se acercan más empresas tecnológicas para proponer soluciones de IA. Cuéntanos un poco los riesgos y las limitaciones de estas tecnologías. Claro. Yo estoy dentro del departamento de farmacología clínica de la Universidad de Santiago, y una preocupación que a mí me inquieta desde hace mucho tiempo es que nuestros alumnos o los médicos tenemos claro, cuando administramos un fármaco, sobre qué receptor actúa y cómo ese fármaco actúa sobre el organismo. Y por lo tanto nosotros podemos prescribir fármacos, y al prescribir los fármacos sabemos las posibles reacciones adversas o las posibles limitaciones que tienen los fármacos. Si nosotros hablamos de inteligencia artificial, ahora, como tú dijiste, Gonzalo, ya empieza a haber visitadores que nos presentan opciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial. Si yo sé cómo actúa una molécula y los riesgos que tiene sobre mi paciente una molécula, si yo quiero prescribir una herramienta de inteligencia artificial a mis pacientes, o quiero utilizar una herramienta de inteligencia artificial sobre mis pacientes y no sé cómo ese modelo de inteligencia artificial que voy a prescribir está hecho, los posibles riesgos que tienen esos modelos de inteligencia artificial, pues quizás es peligroso poder utilizar este tipo de herramientas. Por eso, para nosotros es una preocupación, y por eso estuvimos charlando antes de este tema, era que, igual que sabemos cómo actúa la farmacología en el paciente, también es importante saber cómo actúa la tecnología sobre las prescripciones que hacemos de tecnología sobre nuestros pacientes. Entonces, es una preocupación sincera, desde mi punto de vista, muy importante. Y cuéntanos un poco de los riesgos como tal, porque se escucha mucho el tema de los sesgos. Háblanos un poco de ellos, porque es algo de lo que más se comenta, y qué otros riesgos podría llevar la IA. Claro, aquí tendríamos que ver exactamente de qué tipo de IA estamos hablando. Vale. No es lo mismo que estemos hablando de machine learning, de árboles de decisión, que estemos hablando de cualquier tipo de modelo de machine learning, o que ya estemos hablando directamente sobre los modelos tipo LLM, lo que todos conocemos como ChatGPT, por ejemplo. Ese tipo de modelos basados en el lenguaje natural tienen un riesgo y tres principales riesgos. El principal riesgo es las alucinaciones. Las alucinaciones es que nosotros tenemos una entrada, un input, es decir, hacemos un prompt, una pregunta, y nos da una respuesta. Muchas veces esa respuesta no entendemos muy bien por qué se genera esa respuesta, no entendemos muy bien cómo ha llegado a decirnos esa respuesta, y esa respuesta muchas veces nos sorprende y puede llegar a ser incorrecta. Entonces, los riesgos que tiene la inteligencia artificial basada en este tipo de modelos, por un lado, son las alucinaciones, es decir, que nos dé una respuesta que muchas veces no sea real y basada por darnos una respuesta sin más. Y los otros dos riesgos, y principalmente el riesgo principal, es el tema de la explicabilidad. Cuando doy una charla o comento algo de temas de inteligencia artificial basada en estos modelos, si no soy capaz de explicar cómo ha llegado a darme esta respuesta, en medicina deberíamos desecharlo. Hay una caja negra, que es una cosa que nosotros sabemos las entradas y las salidas, pero no sabemos lo que pasa dentro de este modelo. Todo aquello que no somos capaces de explicar o de interpretar, deberíamos desecharlo como médicos, porque si no tenemos la certeza de que la respuesta es correcta, pues al final tiene un riesgo sobre los pacientes, y este es uno de los principales problemas que tiene la inteligencia artificial. ¿Y será posible contar con herramientas de IA que sean deterministas, que sean explicables totalmente? Te lo pregunto porque he escuchado gente que sabe mucho del tema también diciendo que a lo mejor no, que a lo mejor siempre existía aleatoriedad, ¿no? O sea, claro. ¿Se podrán hacer productos que...? Claro, a día de hoy no tengo una bola mágica para llegar a saber si van a llegar a desarrollarse herramientas que no tengan estas limitaciones. Es verdad
y que a cada vez que van saliendo nuevos modelos, cada vez menos riesgo de alucinaciones, conocemos más y explicamos más cómo llegan a este razonamiento. Pero a día de hoy no sabría decirte si van a llegar a existir estos modelos que no llegan a tener alucinaciones. Es verdad que la tendencia es que cada vez tengan menos, cada vez sean mucho más eficientes este tipo de modelos. También los humanos somos muy poco deterministas, o sea, también hacemos cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Eso también es verdad. Para los gestores que nos estén escuchando en relación a esto que decías anteriormente de la formación y que quieran empezar a formar a sus equipos, porque además en tu hospital lo habéis hecho, tú has formado a tus residentes, ¿por dónde empezar? O sea, temas de datos o qué consejos les darías para empezar esta formación de temas de IA para que estos visitadores pues, puedan manejarlos. Bueno, lo primero sería los datos. Nosotros en el hospital, en la UCI, generamos una cantidad ingente de datos y tú cuando vas a generar un modelo lo que te das cuenta es que esos datos que el médico, entre ellos me incluyo yo, pienso que son unos datos de alta calidad y unos datos extremadamente buenos, vas a verlos, muchos están repetidos, muchos son datos ausentes y la calidad de los datos después no es tal. Por lo tanto, lo primero que empezaría sería por dar una formación en cuanto a la optimización y a la utilidad y dar una importancia vital al dato. Eso sería el primero. Segundo, nosotros, como dijiste, hemos formado a todos los residentes del hospital, se les ha ofrecido la formación en inteligencia artificial, un día entero, y lo que hemos empezado es hablando, por supuesto, de los datos y cómo se genera un modelo de Machine Learning desde el principio hasta el final, entendiendo cómo tienes esos datos, cómo limpias esos datos, cómo eres capaz de hacer un modelo en el cual tú con esos datos iniciales eres capaz de utilizar una parte de esos datos para entrenar y otra parte de esos datos para validar el propio modelo. Entonces, una vez que entienden cómo funciona el modelo de Machine Learning más clásico, ellos entienden las diferentes formas en las que la máquina aprende y una vez que aprenden eso, entonces sí, es el momento de empezar a enseñarle las diferentes herramientas que están a nuestra disposición y con esas herramientas decirle cuáles son las limitaciones de cada una de las herramientas que tienen a su disposición y cómo pueden aplicarlas en su día a día. Es un poco como la transferencia que hemos ido haciendo desde lo más básico, que es el dato, hasta lo último, que es utilizar la herramienta y las limitaciones de cada una de las herramientas. Tengo que hacerte esta pregunta porque estoy seguro de que te la han hecho un montón de veces. ¿Sustituirá la IA a los médicos? Pues es una muy buena pregunta. Esta preocupación que podemos tener los médicos lo tienen otras profesiones porque yo creo que esto está siendo una revolución. No sé a dónde vamos a llegar. Es verdad que desde la inteligencia artificial ya sabemos que un poco las bases se fijan en los años 50, aunque ya venía de antes, ¿no? Cómo aprende la máquina. Después, en el año 2022, salió ChatGPT y ahí es cuando de repente las personas pudimos interactuar con la máquina y fuimos capaces de hacerle preguntas y generar contenido. Bueno, revolución increíble. Y cómo han ido evolucionando los diferentes modelos desde el año 2022 ahora es espectacular. Cada vez nos permiten y nos ayudan en tareas más repetitivas, que muchas veces no es necesario tener un médico transcribiendo una consulta de un paciente, no es necesario un médico redactando un informe de alta y muchas veces nos pueden estar ayudando como soporte. A día de hoy, no, el médico no es sustituible, el médico necesita la inteligencia artificial necesita del médico como una supervisión, ya sea obligatoriamente por legislación o ya sea desde el punto de vista ético, de momento no está suficientemente desarrollada como para poder trabajar de manera autónoma. Claro, es verdad que hablamos de 2022 hace 3 años, hace nada. Yo creo que la capacidad de desarrollo es tremenda y es posible que en unos años, por lo menos, nos ayude muchísimo más. Que vayas a sustituirlo o no, me cuesta a día de hoy entenderlo. Pero como te dije antes, yo la bola mágica todavía no la tengo y no lo sé, la verdad. No lo sé. Y Fernando, tú que te gusta la gestión sanitaria, que además sé que es un tema que trata especialmente, además tienes un máster en gestión sanitaria, si tuvieras un hospital, fueras un directivo y tuvieras que hacer como un plan de ruta para implantar la IA en tu hospital, quiero preguntarte por dónde empezarías y también qué casos de uso, qué aplicaciones de la IA priorizarías para este hospital. Bueno, probablemente
el primer punto que haría sería formar a mi personal. Yo creo que sin formar a mi personal, aplicar la inteligencia artificial es ciertamente complicado dentro de un hospital. Una vez que tengo al personal formado, el siguiente punto que me gustaría es analizar los diferentes procesos que hay dentro de un hospital. Probablemente la inteligencia artificial ahora mismo, no hablando de apoyo a la toma de decisiones médicas, sino la optimización de los procesos que se generan en un hospital, la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo a optimizar estos procesos que se generan dentro de los servicios de un hospital. Una vez que estemos ahí, los datos que se generan son de calidad y, por lo tanto, de esos datos podemos beber para hacer modelos de predicción o de clusterización, y después, entonces sí, nos meteríamos con temas más complejos como son generar modelos LLM. ¿En dónde se podría plantear ya? Pues a la hora de la optimización de los tiempos en la consulta con los escribas digitales. Podríamos utilizarlo ya a día de hoy probablemente como predicción de qué pacientes están en una planta o están en urgencias y se puede tirar más precozmente. Bueno, los puntos que son infinitos en los cuales se puede desarrollar, pero yo creo que para el punto de vista de gestión y de optimización de la calidad asistencial, yo creo que en los diferentes procesos que se generan dentro de un propio hospital, la inteligencia artificial tiene un papel importante. Y para los proyectos reales en los que tú has estado en tu hospital, asesorando, etcétera, ¿cuáles han sido las principales barreras que has visto? Por ejemplo, antes hemos hablado del miedo, ¿no? Un poco el miedo a ser sustituidos, la falta de formación, que también se relaciona con el miedo, ¿no? ¿Qué otras barreras has visto que pueden oponerse a implantar proyectos de IA? La principal barrera que existe es, si lo que queremos es desarrollar nosotros mismos un modelo desde cero, es el acceso a los datos de salud. Los principales preocupados en que los datos se protejan son los pacientes, por supuesto, pero también somos los médicos y los gestores, con lo cual el acceso a los datos, que es un bien escaso y un bien muy vital para desarrollar modelos de inteligencia artificial, ese acceso es una de las principales barreras que encontramos en cualquiera que ha desarrollado o entrenado un modelo de IA. Y probablemente otro de las barreras es el desconocimiento. Todo aquello que desconocemos nos genera rechazo de primeras. Entonces, la falta de formación del personal hace que muchas veces implantar una nueva herramienta genere rechazo de primeras, y una vez que ven que la herramienta funciona, bueno, pues la empiezan a implantar. Entonces yo creo que probablemente las dos limitaciones es el acceso a los datos para generar o entrenar modelos desde cero, y la otra limitación va a ser que la gente, por falta de desconocimiento, bueno, volvemos otra vez a lo de yo sé cómo funciona una molécula de un medicamento, pero no sé cómo se genera un modelo de IA. Pues probablemente la formación es la otra barrera que hay. Y en relación a esto de los datos que dices, hay como un debate abierto en el sector sobre si ser restrictivo o no con los datos. Quería preguntarte tu opinión, porque claro, los datos no dejan de ser un activo, de algún modo, de los hospitales, pero estamos viendo como muchas reticencias para esto. ¿Qué opinas tú sobre la apertura para compartir datos? Claro, este es un tema complejo y, de hecho, probablemente yo mismo no tengo una opinión claramente formada. Creo que esto va a mejorar. Salió hace poco el reglamento o el espacio europeo de datos de salud, que eso lo que va a facilitar es el intercambio de datos de salud de manera más eficiente en diferentes... Esperemos. Lo veremos. Claro, pero para conseguir ese espacio europeo de datos, bueno, pues tiene que beber de datos que se le faciliten. Es verdad que para mí me preocupa mucho cuando yo adquiero unos datos para hacer un proyecto, el que sea, que esos datos se pierdan, en la custodia de esos datos. Es verdad que Europa ha tomado una actitud bastante proteccionista, cosa que el proteccionismo me parece probablemente correcto.
¿Cuánto es el límite del proteccionismo? No lo sé. Es verdad que el dato del paciente hay que cuidarlo. El no identificar un paciente y pseudonimizar los datos es importantísimo, pero no tengo una opinión claramente formada sobre este tema. Es verdad que a ver cómo funciona el espacio europeo de datos de salud, que en el que yo creo que sí que nos va a facilitar por lo menos trabajar con esos datos. Y de todas formas, también tenemos otras opciones que son los datos no reales o los datos sintéticos. Los datos sintéticos. Los datos sintéticos también nos pueden ayudar a entrenar diferentes modelos no con datos reales. Y ese es un punto también que podemos trabajar, y la IA está trabajando en ello, en la generación de datos sintéticos. ¿Estáis haciendo algo de datos sintéticos? Nosotros no, pero es un tema que sí que me gustaría desarrollar. Hay grupos que conozco que están cerca incluso en nuestro instituto de investigación, que trabajan sobre ello, pero nosotros no trabajamos a día de hoy en datos sintéticos, porque la UCI es un sitio que genera datos ya. Claro. Y un poco en relación a lo que decíamos antes de las barreras, no quiero que sea redundante, ¿no?, y que repitamos información, pero sí quiero preguntarte qué tienen en común los proyectos que salen bien, ¿no? De IA. Hace poco salió este informe del MIT sobre que el 95% de los proyectos de IA salen mal. Bueno, simplificando, no es el mensaje correcto del informe, pero es lo que se ha popularizado, ¿no? Pero quería preguntarte esto, ¿qué es lo que tienen en común este 5% de proyectos, entre comillas, que salen bien, que son adoptados, que se utilizan, según tu experiencia? Claro. Cuando tú entrenas un modelo de IA, tú haces el entrenamiento inicialmente con los propios datos con los cuales tú coges tus datos que vas a hacer el modelo y divides unos datos, el 20% van a ser para entrenar el modelo el 80% van a ser para entrenar el modelo y el 20% para validarlo. Tú haces esa validación y tienes tu modelo final. Estás muy contento porque ese modelo está perfecto y ha funcionado con tus datos, luego lo vas a poner en tus pacientes, muchas veces funciona, pero luego ese modelo lo vas a llevar al hospital X y ya no te funciona. Entonces ya tenemos ahí una de las primeras barreras que nos encontramos. Cuando tú vas a ese modelo teórico, ese modelo entrenado con tus datos, llegas a utilizarlo con datos de otros centros, empieza a fallar. Entonces ya tenemos ahí una barrera de ese número del 5% del 95% de los que no llegan a desarrollarse. Probablemente después haya que lo que pasa en muchas ocasiones es que todo se queda desde el punto de vista académico. Muchos de estos modelos lo que se hace es se desarrollan para una tesis doctoral, se desarrollan puedo poner el ejemplo mismo mío de mi tesis, si llegan a desarrollarse para una tesis doctoral, llegan para hacer un paper para publicar y después no llegan a más. Bueno, pues también ahí se quedan un montón de proyectos que no llegan adelante. Y después, y es una parte importantísima cuando generamos un proyecto, es la gente que forma el proyecto. Muchas veces inicialmente generamos un modelo, estamos contentos, pero que ese modelo teórico llegue a comercializarse, llegue a implantarse, tiene un desgaste personal muy grande y ahí es donde muchas veces se queda atrás porque bueno, hay que ser muy constante y después el apoyo económico también es importante. Esto es no hace muchos años que existe la IA, pero hace muy pocos años que se habla de la IA. Entonces, también desde el punto de vista económico no hay tanto tiempo en el que las empresas están focalizando o instituciones están focalizando su ojo, se están focalizando en la parte tecnológica de la IA. Entonces, bueno, son esas un poco las que yo considero que pueden ser las limitaciones. Vamos a ir terminando, pero no quiero dejar de preguntarte sobre aspectos formativos un poco más concretos para estos estudiantes que nos están escuchando, residentes, adjuntos, que vean el tsunami, iba a decir la ola, pero bueno, el tsunami que está siendo la IA, ¿no? Y no quieran esperar a que desde fuera les den estas formaciones, ¿no?, como las que comentabas tú, sino que ellos quieran ser como proactivos. No sé si les puedes dar como cosas muy accionables de cosas que pueden hacer para que aprendan ellos a surfear esta ola. Esta pregunta, siempre que doy una charla, es la pregunta que me surge absolutamente siempre. Fer, ¿y tú cómo te formaste? Claro, yo tuve la suerte de que mis dos directores de tesis, Humberto y Sonia,
durante los 3 años o los 4 años, ya no recuerdo bien, que estuve haciendo mi tesis, ellos me enseñaron desde cero hasta el final de cómo entrenar un modelo de IA absolutamente desde cero. Claro, esto, muy poca gente tiene 2 personas tan implicadas que te ayuden. Entonces, ¿cómo formarse? Pues esto es como una bola. Tú partes desde la base y tú, el propio algoritmo de inteligencia artificial te va haciendo que cada vez consumas más contenido. Si hablamos de las redes sociales, por ejemplo, partes desde el conocimiento completo y el hecho de que tú empieces a seguir gente con influencia en temas de inteligencia artificial que generan contenido, empiezan bueno, pues básicamente a que consuman más contenido. Si hablamos fuera de las redes sociales, ahora mismo hay un montón de charlas, de conferencias relacionadas con la inteligencia artificial. Cualquier congreso de medicina tiene una ponencia o una mesa relacionada con la inteligencia artificial. Existen másters en inteligencia artificial, ahora es el boom de la inteligencia artificial. ¿Cómo formarte? Pues yo no sabría decirte. Yo tuve la suerte de que tuve a mis directores de tesis o a Paula, que es amiga, ingeniera informática y médica, que me fue formando desde cero, pero claro, yo tuve esa suerte de tener ellos y ahora ya poco a poco te vas formando por ti mismo. Pero a mí me costaría dar una recomendación concreta de un máster, de un curso, porque la oferta es infinita y las posibilidades, bueno, pues son de cada uno. Uh-huh. Y ya para cerrar del todo, Fernando, si miras al futuro, ¿cómo te imaginas la sanidad dentro de 10 años y la relación médico-paciente con todo el avance de la IA? Bueno, yo creo que probablemente la inteligencia artificial lo que va a hacer es optimizar nuestro tiempo, nos va a permitir que no tengamos que estar transcribiendo la consulta del paciente, no tengas que estar haciendo informes, solicitudes, peticiones. Ese tiempo que estamos invirtiendo en tiempo poco eficiente desde el punto de vista médico y es un tema puramente burocrático, la inteligencia artificial tiene un foco, a mí me parece fundamental. Probablemente la inteligencia artificial haga que nuestra actitud en la toma de decisiones sea cada vez más segura. Va a funcionar, en mi opinión, probablemente como un doble check en el cual tú tomas una decisión y la IA puede ayudarte a fortalecer esa decisión y después llegar antes a los pacientes que se pueden estar deteriorando antes de que el paciente se deteriore, porque no vamos a actuar antes y por lo tanto llegar a que el paciente empeore. Lo que va, en resumen, yo creo que la inteligencia artificial probablemente lo que va a hacer es que la medicina cada vez sea volver al pasado, más humana, y la interacción médico-paciente sea mucho más mejor, vamos. Qué bueno. Pues sí. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer tenerte con nosotros. Nada, muchas gracias a ti y a Mutual Médica por la invitación. En el siguiente capítulo de Código Médico, agresiones a médicos, prevenir y actuar. Con la doctora Sheila Justo, médico especialista en medicina de familia y comunitaria y directiva en gestión sanitaria. Un podcast de Mutual Médica, la mutualidad de los médicos.